Operaciones con funciones suma y resta. Al igual que dos números A y B que pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse para producir un nuevo número, por ejemplo A más B, también dos funciones f y g pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse para producir una nueva función. Estas operaciones se definen de esta manera. Para la suma, si se suma f más g de x evaluado en x, es lo mismo que sumar f de x más g de x. Si para esta resta f menos g evaluado en x es lo mismo que escribir f de x menos g de x. Para la multiplicación, f por g evaluado en x es lo mismo que f de x por g de x, y para la división f sobre g de x es lo mismo que f de x entre g de x. Estas definiciones, bueno, son las definiciones de las operaciones de funciones. Aquí en la división, bueno, hay que tener cuidado que la g de x sea distinto de 0, si no tendríamos una función indefinida. Por supuesto, debemos de tener un poco de cuidado con respecto a los dominios. Claramente x debe ser un número en el que tanto f como g funcione, así que para cada una de estas nuevas operaciones debemos de tener un dominio, y ese dominio va a depender de la operación que resulte. Comúnmente ese dominio es una intersección de los dos dominios, tanto del dominio de f como del dominio de g, aunque no siempre sucede. Bueno, para la suma hay algunas funciones que se pueden reducir por un procedimiento algebraico. Veamos este ejemplo. Si tenemos esta función f más g de x, que es lo que se desea obtener, y nos están dando f de x, que es esta función cuadrática, y esta g de x, que es otra función cuadrática, bueno, al encontrar esta función vamos a evaluar esa función suma en el valor de x 1.5 y posteriormente vamos a graficar la operación. Lo primero que hacemos es hacer la operación f más g de x aplicando la definición. Bueno, eso es lo mismo que f de x más g de x. Sustituyendo la función f y la función g, que son estas dos funciones que tenemos, tendríamos este resultado. Aquí pueden ver que después del signo positivo, después del signo más, estamos colocando la función g entre paréntesis. Esta parte, bueno, aquí no habría ningún problema si no lo colocamos entre paréntesis, ya que este signo, al multiplicar por estos dos términos, bueno, el signo seguiría prevaleciendo, aquí positivo y aquí negativo. Pero si tenemos una resta, como lo vamos a ver en un momento, bueno, este signo negativo le afectaría a estos términos de aquí adentro. Así que al multiplicar ese signo positivo por cada uno de estos términos, el paréntesis desaparece y tendríamos esta nueva expresión. Aquí lo que podemos hacer es agrupar términos semejantes, como por ejemplo x cuadrada con 3x cuadrada, 2x con menos x, y bueno, el término 1 que no tiene otro valor con el cual sumarse o restarse, así que el 1 quedaría tal cual. Reducimos estos términos semejantes, x cuadrada más 3x cuadrada nos da como resultado 4x cuadrada, y 2x menos x tenemos como resultado x, dejando tal cual el valor de 1. Ustedes pueden ver que esta operación, esta expresión que tenemos aquí, bueno, es la operación suma de las funciones f y g. Así que una vez que ya tenemos esta función suma, vamos a evaluar el valor de 1.5 o cualquier valor de x que entre dentro del dominio. Y este valor de 1.5, al evaluarlo en la función suma, que es esta nueva expresión, lo sustituimos. Aquí pueden ver que en el valor de la x colocamos 1.5 elevado al cuadrado, y aquí la x también volvemos a sustituir 1.5. Hacemos la operación respectiva y tenemos como resultado 11.5, es decir, en el valor de la x 1.5 la función suma es equivalente a 11.5. Así que ustedes pueden ver que esta función que tenemos aquí es una función cuadrática y es parte de una función polinomial. Eso quiere decir que el dominio de esta función cuadrática, bueno, se había demostrado anteriormente que el dominio de toda función polinomial son todos los números reales, así que no tenemos ningún problema en sustituir cualquier valor del eje x en esta función suma. Así que esta función lo podemos graficar y se vería de esta manera. Como es una función cuadrática, recuerden que esa función cuadrática lo que se dibuja es una parábola, y podemos ver que aquí este punto es el punto que está en 1.5 y bueno, da como resultado 11.5. es lo que acabamos de calcular hace un momento. Podemos tener sumas donde las funciones no se puedan reducir por un procedimiento algebraico. Anteriormente vimos que al
al sumar los términos semejantes se podía reducir la función suma, pero no siempre sucede, como en este caso. Aquí vamos a obtener la suma de estas dos funciones, f de x coseno de x y g de x igual al logaritmo natural de x. Aquí es muy sencillo hacer la suma, ya que lo único que debemos de hacer es aplicar primero la definición. F de f más g de x es lo mismo que f de x más g de x, y lo único que hacemos es sustituir la f y la g por las funciones que nos dan, que en este caso sería coseno de x más el logaritmo natural de x. Aquí ya no se puede reducir porque son dos términos diferentes, no son términos semejantes, así que la función suma sería coseno de x más el logaritmo natural de x. Así que al evaluar f más g en este valor de x, que es 7 pi cuartos, bueno, evaluamos f más g en este valor de x, es decir, dentro del coseno evaluamos al valor de x, que sería 7 pi cuartos, sustituimos 7 pi cuartos aquí en el coseno y sustituimos 7 pi cuartos aquí en la función logaritmo natural. Al hacer la operación respectiva, este resultado de la suma de estas dos funciones sería 2.41. Podemos ver aquí de videos anteriores que el dominio de esta función, bueno, son todos los números reales, y el dominio de este logaritmo natural de x, si recuerdan, son los valores que son ceros, abiertos en ceros hacia el infinito, es decir, el cero no se puede evaluar en el logaritmo, pero cualquier valor hacia la derecha del cero sí se puede evaluar. Así que si se quiere obtener el dominio, bueno, se debe de ver el dominio que satisfaga ambas funciones. En este caso, todos los números reales que pertenecen al dominio de esta función, bueno, no satisfacen al logaritmo natural, pero el dominio de este logaritmo natural de x, que es de c abierto en cero hacia el infinito, bueno, sí satisface esta función coseno. Eso quiere decir que el dominio de esta suma de funciones es igual al intervalo que es abierto en cero hacia el infinito, ya que bueno, el dominio del logaritmo natural sí se puede evaluar en el coseno, pero el dominio del coseno no se puede evaluar bueno, no todo el dominio del coseno de x se puede evaluar en el logaritmo natural de x. Así que el dominio que satisface a esta suma de funciones es el dominio que va de 0 a infinito, y si lo graficamos podemos comprobar que efectivamente el dominio solamente son aquellos valores que están abiertos en 0 hacia el infinito. Recuerden que aunque aquí esta curva o esta gráfica, que es la suma de estas dos funciones, pareciera que toca al eje y, en realidad no lo es, está muy cerca del eje y, pero jamás lo toca. Eso quiere decir que el eje x igual a 0, es decir, este eje y es una asíntota de esta función suma. Bueno, para la resta también se pueden encontrar restas donde se puede aplicar una simplificación algebraica, o como el ejemplo anterior, donde solamente es escribir las funciones para tener una nueva función. Y en este caso, para estas dos funciones vamos a obtener esta función resta, f de menos g evaluada en x. Aplicamos primero la definición, que significa f de x menos g de x. Sustituimos f, que está dado por esta función racional 1 sobre x menos 1, y le vamos a restar esta función lineal que es x más 1. Aquí pueden ver que este signo negativo, bueno, va a afectar a estos dos términos, pero antes de hacer eso, lo que vamos a realizar es esta resta de fracciones. Bueno, aquí depende de cómo hayan aprendido cada uno de ustedes a realizar una resta de fracciones. Aquí lo que yo hago, bueno, ustedes pueden utilizar la operación cruzada, que es comúnmente la que se enseña, pero aquí yo lo que hago es multiplicar por un 1, donde ese 1 es el construido por este denominador contrario, que sería x menos 1. Así que pueden ver que x menos 1 entre x menos 1, bueno, este cociente da como resultado 1. Así que esto lo hago con la intención de tener iguales denominadores en esta operación, y lo único que hacemos cuando se tiene iguales denominadores es recorrer el denominador y hacer la suma o la resta de los numeradores. En este caso sería una resta, sería 1 menos por este producto x más 1 por x menos 1. Esta x más 1 por esta x menos 1 de propiedades algebraicas, bueno, son binomios conjugados, y eso quiere decir que al hacer este producto, esta multiplicación de x más 1 por x menos 1, bueno, tenemos como resultado x cuadrada menos 1, que es, bueno, es un resultado, es una fórmula que se aplica para los binomios conjugados. O pueden multiplicar 1 por 1, x por x, x por menos 1, 1 por x o 1 por menos 1, y luego reducir las operaciones y comprobarán nuevamente que sería este
resultado quedaría x cuadrada menos 1. Al reducir este numerador, que sería, bueno, este signo negativo multiplica estos dos términos, menos por más se convierte en menos, sería menos x cuadrada, y este menos por este menos se convierte en más, que sería 1 positivo. Bueno, sumándole 1 más 1 nos daría como resultado 2. Así que esta sería la función resta. Y al evaluar esta función resta en el valor de menos 1, noten que aquí estoy colocando el signo negativo, que es el valor de la función resta, y estoy evaluando la x, que en este caso es menos 1, y lo estamos elevando al cuadrado. Al hacer la operación respectiva siguiendo esta fórmula de la resta de funciones, bueno, ustedes pueden comprobar que el valor de esa resta de funciones evaluada en menos 1 es menos 1/2 o menos 0.5. Y el dominio de esta función, pueden ver que, bueno, esta nueva expresión que tenemos de la resta de funciones, bueno, va a depender de este denominador. En el numerador no tenemos ningún problema, pero en el denominador podemos ver que aquí debemos de tener cuidado, porque si el valor de la x es igual a 1, bueno, 1 menos 1 nos daría como resultado 0 y tendríamos un valor indefinido, no existiría este valor. Así que aquí arriba podemos tomar cualquier número real excepto aquel donde el denominador se haga 0. Así que ese único número donde el denominador se hace 0 es cuando la x vale 1. Por eso el dominio de esta función son todos los números reales, bueno, la mayoría de los números reales excepto el valor de x igual a 1. Esto, al graficarlo, podemos comprobar que la función resta que obtuvimos al hacer su gráfica, podemos ver que este sería su gráfica, que es la gráfica de una función racional, y podemos ver que aquí en x igual a 1 existe una asíntota, ya que está muy cercano a x igual a 1, a esta recta imaginaria x igual a 1, y nunca lo va a tocar. Esta sería la forma de hacer una resta de funciones.